En estos ejercicios se pide resolver los siguientes triángulos. Como siempre, resolver un triángulo rectángulo es calcular la medida de todos los lados y los ángulos desconocidos. En estos tres ejercicios de acá, los ángulos son todos desconocidos, entonces hay que empezar calculando uno de los ángulos. Vamos a centrarnos en el primero. Como yo solamente sé que este ángulo mide 90, pero no sé ni cuánto mide este ni cuánto mide esto, lo que yo recomiendo es elegir uno de los ángulos y calcular cuál es su amplitud. Supongamos que estamos hablando del ángulo E. Vamos a calcular el ángulo E. Entonces, vamos a poner los nombres a los lados. Esta es la hipotenusa, este es el cateto y este también es un cateto. Ahora bien, este cateto que está enfrente va a ser el cateto opuesto, mientras que este cateto va a ser el cateto adyacente. Ahora bien, ¿qué información tenemos? Sabemos que el segmento BC mide 6,28. Vamos a poner acá, vamos a poner en color azul. 6,28 mide el segmento BC. Y justamente el segmento BC es el que está acá. Este es el segmento BC. Es el cateto opuesto. Ya sabemos que esto mide 6,28. También sabemos que este segmento, el segmento AB, mide 4,24. El segmento AB es el que tenemos por acá. Segmento desde A hasta B. Es el cateto adyacente. Entonces, como en este ejercicio sabemos cuánto mide el cateto opuesto y sabemos cuánto mide el cateto adyacente, para poder averiguar el ángulo E tenemos que usar una relación trigonométrica que incluya el cateto opuesto y que incluya el cateto adyacente. Si recordamos, las razones trigonométricas son estas: el seno, el coseno y la tangente. Pero una sola de ellas tiene cateto opuesto y cateto adyacente, y es justamente esta que tenemos acá, la tangente. Entonces vamos a utilizar la tangente en este ejercicio para calcular el ángulo E. Vamos a poner lo siguiente. Acá esto es tangente del ángulo. Entonces, como el ángulo no sabemos cuánto mide, vamos a poner tangente del ángulo E. Esta es nuestra incógnita. Mientras tanto, en el otro miembro vamos a reemplazar precisamente el cateto opuesto, que es el que está por acá, el cateto opuesto lo vamos a poner arriba, y el cateto adyacente, que es este, lo vamos a reemplazar abajo. Colocando la información, cateto opuesto mide 6,28 centímetros, vamos a poner 6,28 centímetros, y el cateto adyacente mide 4,24 centímetros. Vamos a simplificar centímetros y centímetros y vamos a realizar esta operación. 6,28 dividido 4,24. 6,28 dividido 4,24 nos queda como resultado 2,80. Le sigue el 3, o sea, es 2,80, o sea, 2,8 directamente. Podemos anotarlo como 2,8. Mientras tanto, en el otro miembro aún tenemos la tangente del ángulo E. Pero el ángulo E hay que despejarlo, entonces la tangente la vamos a pasar al otro miembro como arco, tangente, o como la tangente inversa. Las dos formas son apropiadas. Nosotros mismos la tangente inversa, entonces vamos a escribirlo así, tangente inversa de 2,8, y vamos a hacer esa operación en la calculadora. ¿Sí? La tangente inversa, shift tangente hay que escribir, 2,8. El resultado, como es un ángulo, vamos a escribir grados, minutos y segundos. 70 grados, 20 minutos, 46 segundos. 70 grados con 20 minutos y 46 segundos. Ahí tenemos entonces la amplitud del ángulo E. Esto es un resultado interesante, porque este ángulo, por ejemplo, nos puede permitir encontrar la medida del otro ángulo. No es necesario tomar este ángulo y hacer el mismo procedimiento. Se puede hacer así, pero como sabemos que los tres ángulos interiores suman 180, podemos usar eso a nuestro favor para averiguar el ángulo que falta. Con esto estoy diciendo que el ángulo E, que tenemos acá, más el ángulo F, que tenemos por acá, más el ángulo de 90 grados, que tiene el triángulo rectángulo, suma un total de 180. Esta es una propiedad de los triángulos. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a poder reemplazar el ángulo E por este valor, que luego se va a formar una ecuación para averiguar el ángulo F. Entonces, en el lugar del ángulo E, escribimos 70 grados con 20 minutos y 46 segundos, más el ángulo F, más 90 grados, esto es igual a 180 grados. El ángulo F lo vamos a despejar, por lo tanto escribimos el ángulo F y en el otro miembro escribimos 180 grados menos
los 90 grados que paso, más 90 se pasa a menos 90, y estos 70 grados los vamos a pasar a menos 70 grados con 20 minutos y 46 segundos. Esta operación la hacemos directamente en la calculadora. 180 grados menos 90 grados menos 70 grados con 20 minutos y 46 segundos. Esto nos da como resultado 19 grados con 39 minutos y 14 segundos. 19 grados, 39 minutos y 14 segundos. Esa es la amplitud del ángulo F. Ya tenemos la amplitud de todos los ángulos interiores. A ver, ¿escribí bien? Sí. Ahora bien, lo que nos faltaría saber es cuánto mide el lado AC, este lado que tenemos por acá. Bueno, como yo ya sé cuánto miden dos de los catetos, puedo averiguar la hipotenusa sin tener que pasar por las relaciones trigonométricas. Puedo usar el teorema de Pitágoras, es lo que recomiendo acá, creo que es un poquito más sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno y uno. Este lo voy a hacer con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa no sé cuánto mide, es el segmento AC. Entonces vamos a poner el segmento AC elevado al cuadrado equivale a uno de los catetos, que es este, 6,28 centímetros, 6,28 centímetros. Eso elevado al cuadrado más, vamos a corrernos un poquitito para tener un poco más de espacio, y el otro cateto mide 4,24 centímetros, 4,24 centímetros, pero eso está elevado al cuadrado. Entonces, si nos centramos en esta operación, en esta ecuación, hay que despejar el lado AC. Vamos a hacer estas cuentas con la calculadora. Por ejemplo, 6,28 elevado al cuadrado. 6,28 elevado al cuadrado nos da como resultado este número, 39,438. Vamos a redondearlo. 39,44. Vamos a poner 39,44 centímetros elevados al cuadrado, porque esto se distribuye. Ahora acá también vamos a distribuir, por lo tanto vamos a escribir 4,24 elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado 17,98, vamos a redondearlo, 17,98 centímetros cuadrados. Y acá tenemos el segmento AC elevado al cuadrado. Vamos a hacer esta suma. Ahora vamos a hacer 39,44 más 17,98. Esto nos da como resultado 57,42. 57,42 centímetros cuadrados. Y acá tenemos el segmento AC elevado al cuadrado. Lo que hacemos ahora es tomar esta potencia cuadrada y pasarla a raíz cuadrada, justamente. Vamos a poner raíz cuadrada de 57,42 centímetros cuadrados. Y acá tenemos el segmento AC. Hacemos esa operación. La raíz cuadrada de 57,42, raíz cuadrada de 57,42, eso nos da 7,58, vamos a redondearlo, 7,58, y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es solamente centímetros. Ahí tenemos la amplitud de la medida del lado AC. En el próximo ejercicio no voy a hacer el teorema de Pitágoras, sino que lo voy a hacer con una de las razones trigonométricas. Entonces voy a colocar la información que ya la tenemos, que es 7,58 centímetros. Y los ángulos son uno de 70 grados 20 minutos, 70 grados 20 minutos 46 segundos. Y el otro ángulo es de 19 grados 39 minutos 14 segundos. 19 grados 39 minutos 14 segundos. Vamos al ejercicio siguiente, en donde tenemos el segmento DF. Es este segmento que está por acá, DF, desde el punto D hasta el punto F. Ese es el segmento. Y también tenemos el segmento DE, que es este que tenemos acá. Es el segmento DE. Segmento DE. Segmento DE. Lo que hacemos entonces acá es lo siguiente. Vamos a calcular uno de los ángulos. Voy a empezar calculando el ángulo D.
Puede ser cualquiera de los dos, no hay una preferencia para elegir ninguno. Perdón, el ángulo H, quise decir, el ángulo H. Está sobre el punto D, pero es el llamado ángulo H. Entonces, si vemos, acá tenemos, esta es la medida, esta es la hipotenusa, y después tenemos cateto opuesto enfrente al ángulo H, y cateto adyacente al lado del ángulo H. Necesito una relación trigonométrica que incluya la hipotenusa y al cateto adyacente. Entonces, la que tiene hipotenusa y también tiene cateto adyacente es el coseno. Tiene hipotenusa, tiene cateto adyacente, por lo tanto vamos a usar esta relación trigonométrica para encontrar el ángulo H. Vamos a reemplazar. Coseno del ángulo, o sea que escribimos coseno del ángulo H, equivale a cateto adyacente, es este cateto, que es 38,17 centímetros. 38,17 centímetros dividido la hipotenusa que mide 45,52. 45,52 centímetros. H es la incógnita que vamos a despejar, por lo tanto vamos a hacer esta operación. Recordemos antes de dividir que centímetro y centímetro lo podemos cancelar. Y hacemos justamente, hacemos 38,17 dividido 45,52. Esto nos da como resultado 0,838. O sea que vamos a poner 0,84 para redondearlo. Escribimos 0,84. Acá nos queda el coseno del ángulo H. Ahora bien, el ángulo H vamos a despejarlo, queremos dejarlo solo, entonces el coseno lo pasamos al coseno inverso de 0,84. Esto es lo que nos va a dar la amplitud del ángulo H. Escribimos shift coseno, coseno inverso de 0,84. Esto nos da como resultado 32,859. Le iba a redondear, pero en vez de redondearlo, me recordé que vamos a pasarlo a grados, minutos y segundos. 32 grados, 51 minutos, 35 segundos. Esa es la amplitud del ángulo H. 32 grados con 51 minutos y 35 segundos. Ahí tenemos la amplitud del ángulo H. Y gracias a esa amplitud podemos averiguar directamente la amplitud del ángulo G, porque sabemos que los tres ángulos interiores suman 180. O sea, el ángulo H, que mide 32 grados con 51 minutos y 35 segundos, más este ángulo de 90 grados, más este ángulo desconocido, lo voy a llamar ángulo G desconocido, da un total de 180 grados, esto por una propiedad de los triángulos. En todos los triángulos ocurre esto. Ahora, para encontrar el ángulo G, lo que vamos a hacer es dejar despejado el ángulo G, lo vamos a despejar, pero en el otro miembro vamos a colocar 180 grados y este número que está sumando, que es positivo, va a pasar restando. Esto que es positivo lo pasamos restando. Y también estos 90 que están sumando, los pasamos restando. Vamos a hacer esa operación, como siempre, en la calculadora, y escribimos 180 grados menos 32 grados con 51 minutos y 35 segundos menos 90 grados. 90 grados. Resultado, 57 grados con 8 minutos y 25 segundos. Vamos a escribirlo. Ángulo G mide 57 grados, 8 minutos, 35 segundos. 25 segundos. 25 segundos. Ahí está. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya conozco la amplitud del ángulo H y la amplitud del ángulo G, voy a usar ahora uno de esos ángulos para averiguar el lado que nos falta, porque falta averiguar un lado todavía. Volvamos un poco. Necesito el lado EF. El lado EF es este. Es el cateto, por ejemplo, opuesto de H. Entonces, para averiguar el cateto opuesto de H, vamos a usar una relación trigonométrica que tenga cateto opuesto, como puede ser, por ejemplo, el seno. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a usar de este lado, ¿sí? Vamos a reemplazar acá. Lo voy a poner por acá. Ahora lo voy a apartar un poquitito, pero acá voy a reemplazar la información que tenemos. El ángulo va a ser el ángulo H, ¿sí? Entonces voy a poner el seno del ángulo H, que ya sabemos cuánto mide. Mide 32 grados, 51 minutos y 35 segundos. O sea, es el seno de este ángulo.
el seno de ese ángulo equivale a el cateto opuesto en el numerador, que no sabemos cuánto mide, es el segmento EF. Entonces pongo el segmento EF y debajo, donde iría la hipotenusa, vamos a colocar la medida de la hipotenusa, que es 45,52 centímetros. 45,52 centímetros, que ya lo voy a colocar un poquito más cómodo por acá. 45,52 centímetros. 52 centímetros. Y ahí tenemos una ecuación que, recordemos, yo podía haber utilizado el teorema de Pitágoras o utilizar esto. Yo opté por este camino, pero ustedes pueden optar por el camino que quieran. Tendríamos que llegar a la misma solución. Vamos a escribir el seno de 32 grados, 51 minutos, 35 segundos. Vamos a poner seno de 32 grados, 51 minutos y 35 segundos. Esto nos da como resultado 0,54 y como sigue un 2, lo dejamos como 0,54. Vamos a escribir 0,54 y en el otro miembro tenemos lo mismo. El segmento EF en el numerador dividido esos 45,52 centímetros en el denominador. Lo que hacemos es, justamente, como este número está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Nos va a quedar entonces finalmente 0,54, pero multiplicado por 45,52 centímetros. Eso equivale al segmento EF. Y hacemos esa operación. 0,54 multiplicado por 45,52. El resultado es este. 24,58 centímetros. 24,58 centímetros es la amplitud del segmento EF. Perdón, es la longitud, quise decir, del segmento EF. Vamos a colocar toda la información. El segmento EF mide 24,58. El ángulo H mide 32 grados, 51 minutos, 35 segundos. Y el ángulo G, 57 grados, 8 minutos, 25. 57 grados, 8 minutos, 25 segundos. Vamos rápidamente al último ejercicio, en donde tenemos la siguiente información. El segmento IK es este segmento que tenemos por acá, desde I hasta K. Desde I hasta acá, segmento IK. También tenemos el segmento, sabemos que el segmento IJ mide 57,65, entonces vamos a colocar que este segmento IJ desde I hasta J mide 57,65. Entonces, para averiguar cualquiera de los dos ángulos, elegimos uno de los dos. Yo, por ejemplo, voy a elegir el ángulo M y vamos a poner los nombres de los lados. Mirándolo desde esta perspectiva, tenemos esta medida que es la hipotenusa y tenemos por acá un cateto y por acá otro cateto. Pero mirándolo desde acá, el cateto que está enfrente es el cateto opuesto y el cateto que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. Por lo tanto, este es un ejercicio en donde conozco cuánto mide el cateto opuesto y conozco cuánto mide la hipotenusa del ángulo M. Por lo tanto, vamos a utilizar una relación trigonométrica que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. En este caso es el seno, la relación trigonométrica que tiene ambas, cateto opuesto y también la hipotenusa. Vamos a reemplazar la información. Acá se escribe el seno del ángulo, pero acá escribo el seno y yo no sé cuánto mide el ángulo. Voy a poner el ángulo M. Mientras tanto, en el otro miembro tenemos en el numerador justamente el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto que mide 57,65 centímetros. Y en el denominador tenemos la hipotenusa. La hipotenusa en este caso mide 108, ¿sí? 108,78 centímetros. Vamos a cancelar los centímetros y proceder a hacer esta operación en la calculadora. 57,65 dividido 108,78. El resultado es el siguiente. 0,52. Pero como sigue un 9, lo vamos a redondear en 0,53. Esto del paréntesis es porque es un número periódico. Es un número periódico, ¿sí? Es un número, bueno, con bastantes cifras periódicas. Es interesante eso. En definitiva,
0,52, perdón, 0,53 porque el que le sigue es un 9. Vamos a colocar 0,53. 0,53. Y de este lado aún tenemos el seno del ángulo M. Para encontrar finalmente cuánto mide el ángulo M, despejamos al ángulo M y acá ponemos el seno que lo pasamos a el seno inverso. Operación inversa del seno, 0,53. Vamos a escribir shift seno para que aparezca el seno inverso de 0,53. El resultado es 32,00, o sea, 32 grados. A ver si lo pasamos. 32 grados con 19 minutos. Bueno, vamos a ponerlo de esa forma precisa. 32 grados, 19 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. El ángulo M es 32 grados, 19 segundos. Perdón, 19 segundos quise decir. Son 0 minutos y 19 segundos. Ahí tenemos la amplitud del ángulo M. 32 grados, 19 segundos. Gracias a que ya conocemos este ángulo, puedo averiguar el ángulo que me falta, porque los tres ángulos suman 180. Entonces vamos a decir, este ángulo que mide 32 grados con 19 minutos, 32 grados, 19 minutos, más este ángulo de 90 grados, vamos a escribir 90 grados, más este ángulo desconocido, ángulo L, da un total, una amplitud total de 180 grados, porque siempre ocurre eso con los ángulos interiores de un triángulo. Entonces ahora lo que hacemos es calcular el ángulo L. Vamos a dejar solo al ángulo L y de este lado tenemos 180 grados, pero este número pasa restando, menos 32 grados 19 segundos menos 90 grados. Cuidado al momento de anotar esto. Lo escribimos así, 180 grados menos 32 grados, 0 minutos, importante, 0 minutos y 19 segundos. Ahí se escribe, así se escribe. Menos 90 grados. 90 grados. Esto nos da 57 grados, 59 minutos, 41 segundos. 57 grados, 59 minutos, 41 segundos. Ya tengo la amplitud entonces del ángulo L, ¿sí? Lo voy a colocar por acá. 57 grados, 59 minutos, 41 segundos. Para averiguar el último lado yo puedo usar el teorema de Pitágoras como hice en el primer ejercicio o usar otra relación trigonométrica. Yo voy a usar una relación trigonométrica que me parece al final que fue más sencillo. Entonces, si yo tengo este ángulo que ya sé cuánto mide, voy a utilizarlo. Yo quiero averiguar el cateto adyacente, entonces voy a usar cualquier fórmula que tenga cateto adyacente. Tanto el coseno como la tangente. Cualquiera de los dos se puede usar. En este caso voy a usar la tangente. Se podría usar también el coseno. Entonces hacemos lo siguiente. Acá vamos a colocar tangente del ángulo. Nuestro ángulo es el ángulo de 32 grados 19 segundos. 32 grados 19 segundos. Esto es igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está enfrente. Es este cateto que mide 57,65. 57,65. Vamos a poner centímetros. Dividido el cateto adyacente, que es el que no sabemos cuánto mide. Es el segmento JK. Entonces vamos a colocar ahí el segmento JK. Esta es nuestra incógnita. A ver, vamos a quise hacer otra cosa. Quería mover esto un poquitito más para allá. Así lo trabajamos por separado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir esta cuenta en la calculadora. O sea, la tangente de 32 grados con 19 segundos. O sea que ponemos 0 minutos y 19 segundos. Hacemos esa operación y nos da como resultado 0,62. A ver, como sigue un 4 no lo voy a redondear. Justo como cada 99 quiere decir que esto es 5, pero en definitiva voy a dejarlo como 0,62. 0,62 y mucho cuidado en este momento, porque cuando tenemos esta situación, siempre se pasa multiplicando el denominador. El denominador es el único que pasa multiplicando acá. O sea que vamos a escribir el 0,62, pero este número, 0,62, va a quedar multiplicado por JK, porque el denominador, el que está abajo, es el que pasa multiplicando. En el numerador nos va a quedar esto. Nos queda esto. Ahora, JK es un segmento desconocido
Y está multiplicando, por lo tanto este número lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a escribir 57,65 centímetros, pero eso lo vamos a dividir, dividido por 0,62. Y acá nos queda el segmento JK. Hacemos esa operación para terminar. 57,65 dividido por 0,62. El resultado es 92,98. Vamos a escribirlo. 92,98. JK. 92,98 centímetros. Esa es la longitud del segmento JK. 92,98 y lo voy a colocar finalmente acá. 92,98 centímetros y con eso terminamos estos 3 ejercicios de trigonometría.